Bienvenidas sean todas las personas que participan de este espacio digital llamado Voces de la PUSE, el podcast de la Dirección de Identidad y Misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que busca la promoción de historias de vida que constituyan testimonio vivo de la razón de ser de nuestra universidad. El día de hoy, mi persona, David Medina, me encuentro con Andrea Tituaña para presentarles al primer invitado de este espacio digital, Raúl Lara. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, David. Me encuentro muy bien, en realidad muy ansioso por empezar a compartirles todas las experiencias, ¿no?, que he tenido a lo largo de mi vida. Más bien, muchísimas gracias por invitarme a mí, por tomarme en cuenta. En realidad ha sido una gran historia la que he recorrido, sobre todo gracias al apoyo de la Universidad Católica. Entonces, creo que va a ser un espacio muy, muy rico, muy enriquecedor para todos. Chévere, André, ¿cómo estás? ¿Tú si nos escuchas bien? ¿Cómo estás el día de hoy? Sí, igual, hola con todas y con todos. Sí, muy bien, igual feliz de estar aquí en este espacio. Qué chévere. El día de hoy, tanto Andrea como yo vamos a funcionar como un poco entrevistadores y vamos a conversar sobre la vida de Raúl, que es una vida realmente interesante. A continuación voy a hacer como una pequeña introducción sobre su vida y luego vamos a abrir como un espacio de diálogo, una plática bastante extensa, si se quiere, sobre lo que Raúl nos tiene para contar. Empezamos entonces. Raúl Francisco Lara es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente ejerce como psicoterapeuta, evaluador y asesor pedagógico en un centro psicopedagógico privado. Es voluntario en el servicio de psicología en la Fundación Súmate por la Equidad y es colaborador en varios proyectos de investigación a favor de las personas sordas y la lengua de señas ecuatorianas LSEC. Es estudiante de quinto nivel de lengua de señas ecuatoriana en la PUSE y es miembro activo del grupo de estudios de aproximación a la sordera perteneciente al Centro de Psicología Aplicada de la PUSE, CPA. Vamos a iniciar ya con esta plática un poco. Y André, tanto André como mi persona vamos a hacerte distintas preguntas. Y lo que queremos es conocerte un poco, que nos cuentes un poco de tu vida, no como un currículum, sino que nos hagas un relato, una conversación amena sobre lo que eres tú y a lo que te dedicas. Pero pienso que es importante empezar en el principio. Nos gustaría que nos cuentes quién eres tú, en dónde naciste, cómo estaba constituido tu núcleo familiar, tal vez un poco sobre tus escuelas, colegios. Cuéntanos un poco acerca de eso. Ok, ok, David. En realidad, gracias por esta pregunta porque también tenía planeado empezar un poco desde esos aspectos, ¿no? Pero incluso irme un poquito más atrás para poder empezar por la historia de mi familia. No sé si podría empezar por ahí. Eh, bueno, primero tengo que mencionar que la historia de mi familia, pues en realidad no es que tenga una trascendencia, ¿no?, súper histórica, súper larga, no. Pero la historia de mi familia siempre se ha caracterizado por llevarnos a todos los miembros de la familia en realidad a un compromiso social, siempre. Entonces, bueno, mi familia, al menos de parte materna, en realidad viene del esfuerzo y del trabajo de un solo hombre, que es mi abuelo materno. En realidad fue un hombre muy humilde y que tuvo que pasar por una serie de adversidades, pero que a lo largo de su vida pudo construir un legado, ¿sí? Un legado que nos dejó a todos los nietos, a toda la familia, y que la seguimos manteniendo, ¿no? Entonces, bueno, contarte que mi abuelo en realidad fue una persona que no fue reconocida por sus padres, y podríamos decir que prácticamente fue abandonado por sus padres, tanto por su madre como por su padre. Entonces, fueron sus abuelos quienes asumieron su crianza. Entonces, bueno, en realidad yo no conocía a mi abuelo, pero todo lo que he recibido de él siempre ha sido ideas demasiado positivas, demasiado buenas. No sabría decirte si fue por las adversidades que él tuvo que pasar o si es que fue por la forma en la que le criaron sus abuelos, pero él se convirtió en una persona
referente, digamos, ¿ya? Primero, que era una persona demasiado cariñosa con todos sus hijos. Y cuando digo cariño no me refiero digamos, al cariño que nosotros estamos acostumbrados, me refiero a que era un hombre que siempre se preocupaba por sus hijos, siempre estaba inmiscuido en la vida de sus hijos, preocupado en saber qué pasaba, siempre quería tener ese contacto muchísimo más cercano con sus hijos, ¿ya? En segundo lugar, tenía una actitud, una personalidad demasiado carismática, ¿sí? Muy jovial, ¿ya? Y eso, a lo largo de su vida, lo convirtió, como digo, en un referente, ¿sí? Toda mi familia, al menos de la parte materna, viene de una ciudad, no somos de aquí de Quito, sino que venimos de una ciudad que está cercana a la capital en realidad, es a 1 hora de Quito. Nosotros venimos de la ciudad de Machachi, no sé si ustedes han escuchado la ciudad de Machachi, si no se ubican, hace unos días nada más hubo un temblor por esta zona y el epicentro fue ahí, entonces ahí pueden ubicarse más fácilmente. Entonces, como les digo que mi abuelo tenía todo este carisma, siempre resultó una persona referente para todas las personas de la ciudad de Machachi y sobre todo para el barrio donde él se estableció. Puedo decirte, al menos de lo que me cuentan, que mi abuelo siempre era una persona de confianza a la cual llegaba la gente, ¿sí? Para pedir un consejo, para pedir ayuda. Y nada, no solo para eso, no solo él era el referente, sino que la casa de mis abuelos se volvió todo un referente, ¿sí? Era un punto de encuentro para toda la gente del barrio, incluso para la gente de toda la ciudad que llegaba a la casa, digamos, simplemente a conversar o a organizar reuniones sociales, organizar, qué sé yo, reuniones para fiestas, para celebraciones. Y la gente tomaba mucha confianza, ¿no? Llegaba a la casa con toda la confianza, entraba como si fuera su casa, a compartir la comida, a compartir las experiencias. Entonces, se convirtió en un lugar donde la gente sabía que podía llegar y podía encontrar una confianza que no encontraba en otros lugares, ¿ya? Entonces, las personas llegaban y exclusivamente para eso, ¿no? A buscar a mi abuelo o a mi abuela también para encontrar esos espacios de escucha, ¿ya? Para encontrar a alguien que lo escuche y, si es que se podía, pues a buscar algún consejo, alguna sugerencia. Ese hecho creo yo que transformó a toda la familia y se convirtió en un legado. Poco a poco, bueno, mis tíos fueron dejando la ciudad, migrando acá a la capital, pero fuimos nosotros, digamos, mi familia nuclear, la que se quedó ahí en Machachi por bastante tiempo. Entonces, todo ese legado de mi abuelo pasó un poco a mi madre. Entonces, bueno, puedo contarles que yo tengo muchísimos recuerdos de mi infancia. Bueno, mi casa allá en Machachi tenía 2 pisos, entonces yo recuerdo que cuando niño bajaba al primer piso, donde estaba la sala, y era muy común para mí bajar y encontrarme ahí a mi mamá hablando con alguna persona, con algún señor, alguna señora que yo desconocía, y generalmente pues hablaban por algún problema, por alguna preocupación, o los encontraba llorando. Entonces se convirtió también en este referente, ¿no? Para las personas. Bueno, entonces este hecho podríamos decir que es ese legado, ¿no? Que yo digo que en realidad se dejó a todos los miembros de la familia, a pesar de que en realidad solo yo fui el único que, digamos, supo un poco modificarlo para volverlo como una forma de vida, ¿no? Para transformarlo en una forma de vida. El resto de mi familia es un poco más técnica, digamos, entre ingenieros, más técnicos, arquitectos, pero en la parte social, en realidad, solo yo me he quedado para sacarle un poco de jugo, ¿no? A ese compromiso social que nos legó mi abuela. Esto te podría contar del inicio de mi vida y de cómo nace sobre todo esta vocación que hay por entregar algo a la sociedad. Igual del lado paterno, tampoco es que sean de aquí de Quito, en realidad mi familia paterna es de Píllaro y en cambio, claro, ellos los caracteriza toda esa capacidad que tienen, son personas muy inteligentes, personas muy audaces, muy suspicaces, sobre todo muy creativas,
Mi abuelo paterno es artesano, siempre trabajó toda su vida en pirotecnia, en hacer pirotecnia, entonces siempre digo yo que conseguí esa mezcla perfecta, ¿no? Entre el compromiso social y esa inteligencia que me legaron de los dos lados y me ha permitido transformar, avanzar en toda mi vida. Es súper chévere lo que me cuentas. Y si se quiere, yo entiendo mucho, por ejemplo, a partir de ahí, por qué tú eliges la opción de servicio y específicamente por qué eliges el tema de la psicología también, porque también como es parte de tu legado, es un espacio de escucha, es un espacio de acogida, al igual que lo hacían las personas que te anteceden, ¿no? En tu historia familiar. Y ahorita ya con André vamos a entrar a conversar un poco más sobre lo que haces actualmente, tu especialización en la sordera. No quiero entrar todavía tanto en ese tema, pero sí quiero preguntarte si hay algún antecedente con respecto a eso, porque sí, entiendo la razón de ser de que seas psicólogo, y quería preguntarte si tú tienes algún indicio en tu infancia, en tu adolescencia, con respecto a este tema, si ya desde entonces tú de una u otra forma estabas ligado al tema sordera o todavía no. Eso quería como preguntar. Ya, de acuerdo. Pues en realidad, debo admitir que en realidad no. Yo jamás, antes de la universidad, jamás tuvimos ningún acercamiento a la situación de discapacidad, mucho menos a la de sordera. Pero aquí sí debo especificarte, como te decía antes, que siempre nos ha llevado a todos los miembros de la familia a tener un compromiso social. ¿Sí? Te cuento, por ejemplo, mi familia somos 3 hijos, 2 hermanas mayores y luego yo. Y todos hemos encontrado la manera de, de entregar algo a la sociedad. Por ejemplo, mi primera hermana, ella es ingeniero civil. Ella siempre fue un poco más de números, más cosas abstractas, más técnica. Eh, Ella, igual, un excelente profesional, ha trabajado en muchos lugares súper importantes, digamos, ministerios, municipios, pero jamás se ha quedado en esos lugares, porque siempre ha encontrado problemas de tipo administrativo, corrupción, mal manejo de dinero, etcétera, etcétera. Entonces ahora, ¿ella qué hace? Ella trabaja de profesora. Ella es profesora en un colegio privado de Quito. De ahí nadie la saca. ¿Por qué? Porque allí ella encontró la manera de dar algo a la sociedad, encontró su forma de transformar su gusto en el compromiso social que yo te digo, ¿no? En cambio, mi segunda hermana, completamente por otro lado, en cambio, ella le gusta más la química, la biología, la evidencia, la experimentación, ¿ya? Completamente el otro opuesto. Igual, ella excelente profesional, estudió bioquímica clínica, luego hizo algunos estudios de maestría en relación al cáncer, doctorado en biomedicina, entonces igual, todas sus investigaciones no es que simplemente son el hecho de, bueno, voy a investigar para obtener algo y ya, sino que ella busca, ¿no?, la manera de entregar igual algo a la sociedad. No es que dice, bueno, investigamos el cáncer porque existe el cáncer, sino que hay personas que sufren de cáncer, entonces hay que buscar una solución, hay que buscar la manera de dar algo, de devolver algo a la sociedad. Y, bueno, ya tenemos la parte abstracta numérica, todo lo químico súper experimental, entonces alguien debía quedar para lo social, ¿no? Entonces, claro, ahí digo yo, con psicología, pero debo decirte igual que no era mi primera opción psicología, y en realidad no es que yo tenía opciones en realidad, ¿sí? De psicología. Entonces te explico más o menos un poco esto. En realidad, para mí siempre me ha movido como un deseo súper curioso, ¿ya? Siempre me ha movido más el deseo de saber más que el deseo de hacer. Ya no sé si por ahí me vas entendiendo. Entonces, tuve la suerte de tener una excelente educación, en realidad, tanto en la escuela como en el colegio, y siempre tuve profesores que no son de los típicos profesores que te dan el contenido y listo, sino que eran profesores que te impulsaban a curiosear, a saber más, a hacer tu propio conocimiento. Bueno, empecé la instrucción en una escuela fiscal y luego tuve el colegio en un colegio privado, en el colegio La Salle de Conocoto. Entonces, siempre, como te digo, me motivaron a eso, ¿no? A querer hacer el propio conocimiento. El punto es que yo jamás tuve un gusto especial por una materia en específico, ¿sí? Y tampoco tuve
problemas para ninguna materia en específico. Pero bueno, hubo una que sí, pero eso lo dejamos aparte. Ya cuando hablemos de la sordera, digamos que ese es el, el punto aparte. Pero en el resto de tareas, en, digamos, las materias duras, ¿no? Matemática, física, química, todas, jamás tuve ningún problema. Y todas siempre me llamaron la atención. Entonces, claro, no siempre estuve ahí como el alumno destacado, el que recibía los premios y todo, pero eso no era en sí simplemente porque hacía los deberes y porque hacía caso y bla, 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 sino porque siempre tuve esa motivación, esa curiosidad de saber un poquito más de lo que me enseñaban, ¿no? Entonces, eso me llevó al finalizar más o menos mi instrucción de escuela y colegio a que yo no tenía en sí un gusto específico a decir, bueno, quiero esto porque me gusta esto un poquito más que lo otro, no, sino que yo necesitaba algo que me permita saber de todo, ¿ya? Incluso tuve esa idea cuando me tocaba ya escoger las carreras y pensaba en algunas, ¿no? Por ejemplo, pensaba al inicio en historia, que decía, bueno, estudio historia y tal vez puedo saber de todo lo que yo quiera hablar de historia. O si no, pensaba, tal vez filosofía, pero ahí mismo tenía todo el peso también de la familia que me decía, bueno, no, pero tienes que ser algo que te dé dinero y que te puedas sobrevivir con eso, después, y el hambre, ¿cómo es eso? Entonces, la mayoría de mi familia, como te digo, son más ingenieros, más técnicos, y entonces no iba mucho con las ideas que yo tenía, ¿no? Entonces había que buscar algo que más o menos concuerde con todo. Ahí es donde viene la psicología, que en realidad viene como coincidencialmente, en realidad, como el azar, a pesar de que nada en realidad es el azar, pero me llega a mí como la solución perfecta, ¿no? Porque al mismo tiempo la psicología me podía dejar aprender de todo. Yo tenía una idea cuando era más adolescente, decía, bueno, ¿el psicólogo qué hace? Atiende a las personas. Entonces, a mi consulta van a llegar la gran cantidad de personas, una gran variedad de personas, y de todas voy a poder saber un poquito más, ¿no? Tal vez me llegue un ingeniero químico y yo tenga que ponerme a investigar de eso, o tal vez me llegue una persona, un ingeniero física y tenga que aprender física. Entonces, yo decía eso, necesito algo que me dé diversidad de conocimientos. Entonces, opté por la psicología. Bueno, luego de pasar por una serie de asuntos, ¿no? Porque todo este peso que llevaba la familia en realidad a mí me llevó a estudiar un pequeño tiempo en la Universidad Politécnica. Claro, porque tenía, ¿no? Todo eso de que, bueno, ¿qué tal si sigues lo mismo que tu papá? O bueno, tu hermana siguió esto y tú sigues esto para que te acoples. O mira, tus tíos son todos ingenieros eléctricos. Entonces, tuve que pasar un tiempito ahí en la Politécnica, pero bueno, no es por menospreciar a la Politécnica ni nada, mi hermana es graduada ahí, pero yo no me hallaba en realidad en ese ambiente, porque yo llegaba allá a las clases y sentía esa lucha, no era como llegar allá y no era llegar a saber como yo estaba acostumbrado, sino era llegar a luchar por seguir estudiando, a luchar porque al final no te voten, no te expulsen. Entonces, eso no me llamaba la atención mucho a mí, porque yo quería conocer, saber del mundo. Mi familia igual, siempre me ha apoyado mucho en las decisiones que he tomado, entonces me dijo, ok, hasta aquí, no es por ahí tu asunto, no es por ahí tu camino, busquemos otro lado. Así es como llegué a la Católica, cruzando el muro de la Poli nada más, y claro, ahí en cambio el ambiente súper, súper diferente. Tengo que decir que fue completamente nuevo para mí todo, porque en mi colegio todas las materias eran muchísimo más técnicas, le ponían más énfasis a la física, a la química, a las ciencias duras, digamos, entre comillas, y jamás había puesto profundidad en las sociales, en la filosofía, peor en la psicología. Entonces, llegar allá fue completamente nuevo. Pero el ambiente de la Católica es muchísimo más amigable, ¿no? Entonces, desde el primer día me encontré con personas súper chéveres, súper relajas, que me ayudaron a adaptarme, ¿no? Y como yo nunca he tenido ese problema para adaptar, para captar las cosas, entonces desde el primer momento fue, sí, súper rápido y desde el primer semestre fue, no, aquí me quedo, este es mi lugar. El asunto de sordera ya llegó un poquito más después, pero no sé si tal vez eso lo dejamos para luego. Ya, Raúl, y justo hablando de tu perfil profesional, de que te pudiste encontrar en la psicología, como que en qué campo de la psicología tú te pudiste especializar y si aparte de la psicología has podido realizar estudios adicionales a tu carrera. Ya, ok, Andrea. A ver, bueno, ya les iba comentando, ¿no? Cómo yo llegué a este asunto de la psicología.
en realidad tuve varias opciones, ¿no? Podía estudiar en otras universidades, digamos, pero me di el trabajo, ¿no? El trabajo de saber exactamente cómo se manejaba la psicología. Como te decía, era un mundo completamente nuevo, jamás sabía, no sabía absolutamente nada de psicología. Y me di el trabajo de saber, ¿no?, cómo funcionaba en tal universidad, en tal universidad. Claro, y me di cuenta de que en la católica, en la Universidad Católica, era un poco más abierto, era más, eh, no era algo tan, más bien tenían un enfoque súper específico pero que permitía un abordaje mucho más amplio. Entonces, por ese motivo, escogí ahí en la Universidad Católica. Bueno, a lo largo de que pasaban los semestres, tú podías tener una especialización, sea educativa, sea clínica, organizacional. Siempre me quedé en el asunto clínico porque sabía que había muchas más cosas por aprender. Ya no es algo tan cerrado. A mí me suena así, igual no es por menospreciar a la parte organizacional, por ejemplo, pero me suena que eso es muy cerrarse, muy limitado el ámbito en el que puedes llevar tu profesión, pero en cambio en la clínica puedes llevarlo a un montón de lugares, ¿ya? Entonces eso es lo que más me llamaba la atención de él. Y además por todo el contenido teórico, ¿no?, que siempre me ha gustado estar ahí investigando qué rayos habrá querido decir tal o cual autor, o qué será esta teoría, o por otro lado. Entonces eso es lo que me llevó más a la especialización de psicología clínica. El asunto de sordera llegó por otro lado completamente distinto. No sé si también me preguntas por ese asunto. Sí, ligado un poco a tu perfil profesional, como que qué estudios adicionales has podido realizar. Exacto, sí, me olvidaba de ese punto. Entonces, a ver, como yo les comentaba un poco antes, yo les decía que jamás tuve problemas, ¿no?, con los contenidos teóricos o con las materias, excepto con una, ¿sí? Excepto con una. Entonces, no sé si ustedes más o menos saben que yo trabajo con personas sordas, que yo sé lengua de señas, entonces más o menos adivinan cuál es la materia con la que yo tenía ese problema. No tengo idea yo, Raúl, la verdad. ¿Cómo podríamos llamarlo? Mi talón de Aquiles siempre fueron los idiomas, sobre todo el inglés, siempre. Claro, la gente me dice a veces, no, es que tal vez tuviste malos profesores, o tal vez en el colegio no era tan fuerte el idioma. Mentira, porque conozco a todos mis compañeros y, claro, todos se desenvuelven súper bien en el inglés, pero en mi caso, en los idiomas, no podía hacerlo. Digo, no podía, después te cuento todo lo que pasó, ¿no? Pero no, tenía el problema de que no podía retener las palabras en otros idiomas. Entonces, qué sé yo, no sé si es de problema neurológico, mi área de Broca, de Wernicke, Ciber, qué sé yo, pero siempre tuve problemas con eso. Entonces, llegué a la universidad y siempre hay el requerimiento de que hay que seguir idiomas hasta cierto nivel. Una tortura completa para mí. Tuve que seguir inglés hasta el sexto nivel, creo, pero claro, o sea, seguía, pero no podía sostener todo lo que iba aprendiendo, ¿no? Entonces llegué hasta el sexto nivel y hasta ahí terminé mi enseñanza en inglés. Entonces eso coincidió un poco con otros asuntos que pasaron en la católica. Y como igual les decía, yo antes no vivía aquí en Quito, sino en la ciudad de Machachi. Entonces yo tenía que viajar siempre, todos los días, desde Machachi hasta la universidad. Y bueno, tal vez la distancia no es tanta, pero en la mañana, a las 7 de la mañana, con toda la cantidad de alumnos que iban, o la gente que iba a sus trabajos, era un viaje súper extenso, digamos, de un mínimo de 1 hora y un máximo tal vez de 1 hora y media hasta 2 horas, todos los días. Entonces, eso, sumado a que en la facultad, bueno, no sé cómo será hoy, pero en la facultad de psicología teníamos unos horarios súper complejos, digamos, tenía clases 7 a 9 de la mañana y luego después a las 6 de la tarde. Entonces, pensar en que todo ese tiempo, esas horas huecas, yo podía regresar a mi casa era imposible, ¿sí? Porque hacer todo el drama de viaje, de regreso, de viaje, de ida era imposible. Entonces, en esas horas huecas, yo aprendí más o menos a aprovechar los espacios que daba la universidad, ¿no? No me refiero a las actividades culturales y esas porque tampoco me daban los horarios tampoco para eso, sino más a todos los eventos que se organizaban, digamos, de manera extra, ¿no? Digamos, las charlas, los eventos que estaban en el centro cultural, todo este tipo de actividades. Entonces, justo en este tiempo en el que yo terminaba los 6 niveles de inglés, hubo una coincidencia y que
llegó a la universidad una persona bastante entendida en el tema de discapacidad y que ahora más bien es parte del equipo de discapacidad ahí en la Católica. Me estoy refiriendo a Jorge Van. Él llegó a la Católica a hablar sobre discapacidad, a dar una charla súper motivacional sobre discapacidad, que al menos a mí, como verán, me cambió completamente la vida. Entonces, claro, Jorge tiene esa manera de expresarse súper llamativa, nos invitaba a hacer, ¿cómo se llama esto? A vivir en tu propio cuerpo lo que es ser una persona con discapacidad. Entonces nos hacía vivencias de ir en silla de ruedas o eh, vivencias de ceguera y también de sordera, pero yo le iba viendo a él cómo tenía esa capacidad no para hablar con las manos, pues sabía lengua de señas española y se expresaba así todo también en ambos idiomas. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Entonces, en ese mismo tiempo en el que yo decía, ya, al fin tuve que pasar todo este drama del inglés, me encuentro yo con otra modalidad de lenguaje, de idioma que jamás había visto en mi vida. Digo, tal vez esa sea la vía, tal vez esa sea la forma en la que yo pueda lidiar con este problema que tengo con los idiomas. Como me dejó Jorge esta espinita de saber un poquito más por la lengua de señas, como les digo, siempre he tenido esa curiosidad, empecé a investigar un poco más cómo era el asunto de lengua de señas aquí en Ecuador. Y bueno, esto pasó más o menos hace 7, 8 años, aquí no era tan normal, digamos, tan popular escuchar hablar de lengua de señas o de sordera en realidad. Entonces, después de algún tiempo de investigación, llegué a una asociación de personas sordas, la Asociación de Sordos de Pichincha, que era la única en ese tiempo que daba clases de lengua de señas. Entonces, entre una u otra cosa, dije, bueno, hay que probar, veamos qué pasa. Vamos a ver qué me ofrecen, qué hay. Recuerdo que me fui la primera vez con mi hermana mayor, porque resulta que era en un barrio bastante complejo, era en Chimbacalle, donde está la estación del tren, entonces un barrio bastante peligroso. En ese tiempo era peligroso, ¿no? Al menos el primer día que fui fue súper peligroso. Luego se convirtió como que en mi segundo hogar prácticamente y yo ahí como si nada. Eh, Les puedo decir que esas clases que yo tenía los días sábados, súper básico, lengua de señas básica, esas clases se convirtieron en toda una forma para mí de escaparme del resto de cosas. Sí, se convirtieron en un espacio súper diferente en el que yo iba con un gusto hermoso. Digamos que si yo tenía que madrugar de lunes a viernes para poder ir a la Universidad Católica y hacer todo el viaje, no importaba. Yo el día sábado también hacía sacrificio y me viajaba hasta Chimbacalle desde Muchachi para poder tener esas clases. Porque eran súper amenas, ¿no? A mí me cambiaban completamente todo lo que tenía en la cabeza. Poco a poco ahí me fui integrando al asunto de lengua de señas. Y llegó el momento en el que yo pude también conectarlo con el asunto de psicología. Esta asociación de personas sordas, por ser asociación, era un lugar donde todas las personas sordas cercanas de Quito llegaban. Entonces los días sábados pues, se reunían ahí o llegaban a preguntar cualquier cosa. Y a mí siempre me llamó la atención llegar a clases y encontrar a las madres de familia con sus hijos. Y me encantaba ver la manera en que los niños pequeños le signaban a sus mamás con las manitos súper chiquititas y que así, en la poca edad que tenían, signaban mejor que uno. Entonces, eso a mí, claro, me atrapó y dije, no, aquí hay algo que hacer, hay algo que más que saber, más que investigar. Ahí fue, claro, donde uno yo psicología, lengua de señas, sordera y todo el mismo, y empiezo una investigación un poco más formal, ¿no? Sobre el asunto. Entonces, como te digo, no es que yo haya tenido antes eh, eh, experiencia con la sordera en sí, sino que llegó, digamos, por el azar de la vida. Y el compromiso social que caracteriza a mi familia me llevó a seguir de eso de largo. Claro que hice otros voluntariados, ahí sí, con personas con discapacidad, pero una vez que yo conocí a la comunidad sorda. O sea, eso me llevó a mí a conocer a la sordera, a conocer la discapacidad y ahí sí a meterme de lleno al mundo de la discapacidad. Sí, me parece muy interesante que hayas podido como ligar un poco de tu carrera, de este ámbito social que traía de tu familia, con este mundo que tú descubriste. Y tal vez no sé si nos puedes profundizar un poquito, si has podido realizar trabajo de voluntariado, como nos comentabas, o algún proyecto dentro de la PUSE. Ya.
A ver, bueno, primero que debo mencionarte es este que se fue construyendo de ahí, ¿no? Fue más mi trabajo de investigación, que luego se convirtió en la disertación incluso de mi tesis. Pero desde esos semestres donde ya empecé a juntarme con la comunidad sorda, ya empezó en mi cabeza a pensar en, bueno, aquí puedo saber algo más. Y ahí tuve igual la suerte de encontrarme en la Católica con gente que ya había trabajado al menos un poquito con sordera. Me refiero a Elena Carrera. En realidad ella fue prácticamente mi mentora en todo el asunto de sordera. Ella me sensibilizó y junto a ella pudimos formar el grupo de estudio de sordera. Ese, digamos que puede ser uno de los grandes proyectos en los que yo he participado en la Universidad Católica. Al inicio este grupo de estudio, que en realidad eran solo unas reuniones en las que Elenita, yo y una persona más, Fernanda Bozano, que ella estudiaba antropología en ese tiempo, nos juntábamos simplemente a conversar de la vida, a conversar de la sordera, aprovechábamos para comer porque no teníamos más tiempo y hasta ahí. Pero ese grupo, por ese amor que nos juntaba por la comunidad sorda y por la lengua de señas, fue evolucionando bastante a lo largo del tiempo. Entonces éramos 3, luego éramos un grupo un poquito más grande, en mayor cantidad éramos psicólogos, luego pasamos un poquito más y empezábamos a recibir estudiantes de lingüística o de comunicación o de arquitectura. Actualmente ya ha desbordado, digamos, ha pasado los muros de la Católica. Entonces, ahorita contamos con gente de la Universidad Politécnica, que igual están realizando sus proyectos de investigación en sordera. Entonces, ha ido evolucionando bastante bien, y eso gracias al hecho de que todos ingresamos al grupo de estudio como yo digo, con una convicción ética, ¿sí? O sea, yo siempre repito esto de que no es que nosotros trabajamos a la sordera, sino que trabajamos con la sordera, ¿sí? Digamos, de la mano. No es que la sordera es nuestro objeto de estudio y ya tenemos al sordo y le evaluamos, ¿no? Y le revisamos, sino que trabajamos en conjunto. O sea, escuchamos al sordo y desde ahí sabemos qué es lo que hay que trabajar, cuál es la necesidad que tiene, ¿sí? Ese ha sido uno de los grandes proyectos. Bueno, igual, como te decía, conocí el mundo de la sordera y a partir de eso conozco el mundo de la discapacidad. Eso me llevó a buscar otros voluntariados. Entonces, y realicé algunos, pero el que más me cambió la vida o el que más me impactó, digamos, fue el que realicé en la Fundación Virgen de la Merced, acá en el Valle de los Chillos. Esta es una fundación que trabaja con niños con discapacidad grave y severa. Entonces yo ahí en realidad aprendí la realidad de la discapacidad. O sea, que no se trata simplemente de una persona que no tiene un brazo y ya, sino en realidad, digamos que el límite al que puede llegar la discapacidad. Entonces, puedo decirte que es demasiado cansado, nada más lo voy a decir así, demasiado cansado tener que trabajar con niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, con autismo, una serie de podríamos decir, de trastornos, de situaciones, de condiciones que, claro, a mí me hicieron crear una visión crítica de la discapacidad. Eso fue en realidad más, porque tal vez en la sordera yo todavía estaba, digamos, por el aire, pero con la fundación con niños con discapacidad me cambió toda la idea de la discapacidad. O sea, que no se trataba, como les digo igual a todas las personas que quieren saber de sordera, donde no se trataba de trabajar con la discapacidad porque le tienes lástima o porque le tienes misericordia, entonces, hoy pobrecitos, hay que trabajar y hay que ayudarles. No se trataba de eso, sino que eso me ayudó a involucrarme en otro mundo distinto y a entender que eso no es que es un mundo excluido, sino que es un mundo que funciona de diferente manera. Luego eso lo vuelvo a aplicar en la comunidad sorda y cambia completamente toda mi visión de la sordera, porque digo, claro, entonces no es simplemente la comunidad sorda que se excluye de la comunidad oyente, sino que es todo un mundo distinto, es una forma de entender el mundo distinto, es una cultura diferente. ¿Sí? No sé si me hago entender, no sé si ustedes también se han acercado un poco de la comunidad sorda, a la comunidad sorda y saben de lo que hablo, o tal vez es súper nuevo para ustedes. Sí, tal vez para mí igual es un poco nueva, a pesar de que sí he tenido como que igual esta espinita de poder conocer más. Yo también estudio una carrera muy social, entonces sí me interesa como conocer bastante
de estas problemáticas que a veces quedan muy invisibilizadas. Y me parece full interesante y full chévere de que tú, como que desde esta charla hayas podido desarrollar todos estos procesos que han ido creando grandes resultados. Entonces creo que por esta fase ya terminaríamos y daríamos paso a ti, David. Sí, a mí también me parece como un tema súper interesante. Lo hemos conversado en un espacio anterior a este encuentro y en definitiva es un tema, como tú lo decías, no es lo convencional, si se quiere. Y yo me gustaría un poco hablar a partir de ahí sobre otras dudas que a mí me quedan con respecto a tu opción vocacional, porque al final esto es como un relato de toda tu vida, ¿no? Tú mismo lo dices, o sea, mi profesión, mi vocación de servicio no empieza conmigo, empieza con mi familia incluso, o sea, con mi historia familiar. Y yo te quiero preguntar con respecto a esto, a cómo fue la reacción de tu familia a este proceso que has ido haciendo tú, porque ciertamente imagino que no es sencillo. Ya tenías esos planteamientos, tú lo comentabas hace un momento, que, ¿y de qué te va a dar para vivir? Si mejor le colaboras a tu hermana que es ingeniera, si mejor sigues los pasos de tu papá. Entonces, claro, de repente tienes un hijo que estudia en la Politécnica, ¡ploc!, se vuelve psicólogo. Y no solo un psicólogo, que uno esperaría un psicólogo clínico tradicional, sino, de repente está con su mochilita yéndose a esta comunidad de personas sordas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la reacción de tu familia? ¿Cómo lo sientes ya un poco en perspectiva? Porque ahora ya es prácticamente tu medio de vida, o sea, ahora te dedicas a esto, ya eres una persona completamente adulta, si se quiere, entonces ya no dependes de la aprobación de ellos o no, pero ya viendo en perspectiva cómo fue ese proceso. Ya, en realidad, debo decir que no es que hemos tenido problema con eso aquí en el hogar, con ninguna de las decisiones, porque mi familia se caracteriza por eso también, acepta la decisión que tomes, o sea, siempre va a estar ahí para decirte, bueno, te sugiero tal cosa, te aconsejo tal cosa, bla, 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 pero la decisión última la tomas tú. Esta es más o menos la filosofía que tiene mi familia, al menos en la crianza de sus hijos, ¿no? Entonces, el momento en que yo entré a la comunidad sorda, para ellos no es que era algo extraño o algo raro, simplemente era algo innovador. O sea, nadie más está haciendo esto, sabes que sí, hazlo tú, de la misma manera que lo hicieron todas las personas antes de ti, en mi familia, ¿no? Porque sí, lastimosamente todos nos caracterizamos por eso, que siempre terminamos haciendo algo que nadie se espera. Entonces, no puedo decirte que haya tenido problemas en eso, más bien poco a poco he tenido la oportunidad de irles sensibilizando también a ellos, ¿sí? Desde los más pequeños hasta los más grandes, decirles, ¿saben qué? Yo trabajo con sordera, se trata de esto, la comunidad sorda es así, es un mundo diferente, aprendamos un poco de lengua de señas. Es gracioso, ¿no? Esto me hace pensar que hace unos años yo era el único que manejaba señas y hablaba con las manos y bla, bla, bla. Pero ya en este punto también mi familia se empieza a inmiscuir un poco de a poquito, ¿no? En esto. Entonces es gracioso, por ejemplo, cuando yo estoy comiendo y a veces me sale, ¿no? Hago las manos porque no tengo la boca para hablar. Y está ahí, por ejemplo, mi hermana que intenta ver y que intenta interpretar, a ver qué es lo que quisiste decir. Entonces, voy sintiendo ahí, ¿no? Que se van interesando, se van preocupando también por las problemáticas. Y, como les digo, siempre hemos sido una familia que jamás se separa, siempre estamos ahí unos con otros. Entonces, no es que simplemente ellos se inmiscuyen en mí, sino que yo también voy con los proyectos de los otros, ¿no? Estamos ahí con mi hermana cuando tiene algún problema en sus clases, o con mi hermana, con mi otra hermana cuando tiene algún proyecto de investigación, con mis primos que tienen otras ideas diferentes. Entonces, siempre formamos una red en realidad. Es una red bastante buena porque hemos trabajado juntos, digamos, toda esta vida. Y nos ha salido bien, nos ha dado buenos resultados. Esto está súper chévere y te quiero hacer otra pregunta porque cuando estaba leyendo tu presentación incluí el tema de que estás también estudiando otras lenguas, no solo estás con el tema de sordera, sino me parece que también te estás especializando en quichua, si no me equivoco, ¿o no? Sí. Entonces, ese también era el punto especial. Sí, entonces es gracioso porque tú, como tú decías, nada es accidental, uno también va de a pasitos construyendo la vida que uno quiere tener también. Exacto. Entonces, si bien tu familia también tuvo como esta aceptación, ¿cómo ha sido llevarlo ya a un nivel profesional? Porque también tus amigos van haciendo, desde tu generación van haciendo opciones de vida también.
unos estarán, como tú decías, en un perfil organizacional, uno en un perfil educativo, y se van como cada uno especializando. Tú ya nos has hablado de esto a lo largo de todo este espacio, ¿no? Nos has dicho cómo lo has ido tejiendo. Y sí me interesa un poco cuál es tu visión a futuro. Es decir, si tienes como esta intención de seguir por el tema del Quichua, si te vas a especializar en señas, si existe alguna especialización en señas en alguna universidad del mundo, ¿cómo lo ves a futuro? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Ya, de acuerdo. Antes de pasar a ese punto, ¿cómo diablos llego yo al Quichua también? Nada más para explicarles este punto. Como yo les decía, siempre tuve problemas con los idiomas y sí, sobre todo con el inglés. Pero una vez que yo ingresé en el mundo de la sordera, mi cabeza, digamos que cambió un poco ya, por plasticidad cerebral, ya, para decirlo de alguna forma, porque ahí, gracias a todo el componente visogestual, a que tenía tanto el recuerdo de mi cabeza, de lo que yo veía, de las manos, lo kinestésico, todos esos problemas se fueron más o menos ya solucionando, digamos. Entonces, después de ya tener una fluidez en lengua de señas, ya no se me presentaban los problemas que tenía antes con el inglés. Entonces dije, ok, ya tengo otra herramienta más, tal vez ya pueda lidiar con esto del inglés. ¿Qué tal si nos metemos a estudiar inglés? Pero para ese punto yo ya tenía todo un cambio en mi cabeza, sobre todo un pensamiento social de la sordera, de la discapacidad, de la exclusión, de la discriminación. Entonces tomé otra decisión distinta y dije, no, a ver, ¿por qué yo voy a estar aprendiendo el idioma que supuestamente es el mundial o que supuestamente es el que todos deberíamos aprender? Entonces dije, no, yo no tengo ninguna obligación por eso. ¿Por qué no ellos son los que aprenden el nuestro, por ejemplo? Siempre tenía este choque de por qué el latino tiene que aprender el inglés, ¿ya? Entonces, pero no, yo voy a aprender inglés tal vez algún día, pero primero me quedo con las lenguas de aquí. Entonces, fue eso, ¿no? Ya tengo la lengua de señas, vamos por el quicho. ¿Ya? Entonces, se dio igual las oportunidades, igual como tenía bastantes contactos ahí en la católica, me facilitaron los contactos para aprender quicho y dije, ya, entonces dentro de ello. No te puedo decir que haya aprendido todavía suficiente quicho, pero me pasa lo mismo que en la lengua de señas, ¿no? No es que es simplemente un idioma que tengo que aprender para entender los libros ni nada, sino que es algo que yo sé que me va a servir para saber algo más. Este es el punto. Entonces, no es cualquier cosa, sino que el Picha me va a seguir permitiendo hacer otras elaboraciones, de la misma manera que lo hice con la lengua de señas en la sordera. Ese más fue el punto del Picho. Ahora, proyectos que tengo para el futuro, bueno, específicamente en este punto, en estos temas, lastimosamente aquí en Ecuador, la temática de la sordera todavía es bastante nueva, todavía es bastante innovador que tú encuentres un profesional que esté hablando de sordera. Entonces, pensar en seguir aquí buscando lugares donde capacitarse, bastante complicado. Entonces, sí hay que buscar otros lugares, otros países donde ya hayan trabajado un poco más la sordera. Por ejemplo, yo siempre he considerado a Argentina uno de los países de Latinoamérica que más ha incursionado en mi mismo enfoque, en psicología, en psicoanálisis y en sordera. ¿Sí? Entonces, esos tres se agrupan súper perfecto allá en Argentina, pero obviamente todo esto, ¿cómo te lo digo? Yo jamás he sido una persona súper impulsiva y que diga, no, tengo que avanzar súper rápido, tengo que sacar el título en tal y avanzar rápido. No, para nada. Más bien, como te das cuenta, todo ha sido al azar, dependiendo de cómo pasen las cosas, y así mismo pasará eso. Entonces, no es que yo planifico y digo, ya tengo que ir a estudiar la maestría y listo, no, sino poco a poco como vayan sucediendo las cosas. Entonces, ahorita tengo muchos proyectos en realidad de investigación, de ayuda social, incluso otros proyectos que son aparte completamente de la sordera. Entonces, vamos con esos y, como te digo, poco a poco vendrán el resto de cosas. Eh, Te agradezco muchísimo, Raúl, por todo lo que nos has contado. Yo creo que es un video bastante extenso hasta este punto, así que también quiero agradecerles a las personas que sí han llegado hasta este punto del video. Les agradezco muchísimo también su participación. Quiero agradecer también a ti, André, por tomar el tiempo de acompañarnos en este espacio. Yo creo que se han tomado varios temas, ¿no? Me gustó muchísimo cómo lo enfocabas tú, desde que las opciones de vida, las vocaciones de uno muchas veces no empiezan con uno.
Y yo creo que esa es parte importantísima cuando uno está buscando quién es y qué quiere hacer y qué quiere aportar. Yo tengo la sensación de que eso es lo más importante, poder reconocer cómo uno es parte de una sociedad también y desde lo familiar hasta lo comunitario. Yo siento que tu testimonio refleja muchísimo eso, ¿no? Cómo te has ido tejiendo en una sociedad que empieza, como tú dices, mucho antes que tú, que de una u otra forma te va dando aportes, como yo les sé decir a mis amigos, te va abrazando de un lado y del otro, ¿no? O sea, te va dando pequeñas luces y te va así haciendo caminar en este camino que a veces es muy complejo para muchas personas. Yo espero de corazón que tu testimonio sirva para muchos estudiantes, no solo de tu profesión, de psicología, que estén buscando algún tipo de inspiración, de decir, ¿y ahora en qué me especializo? ¿Cómo tengo que hacer mis cosas profesionalmente hablando, personalmente hablando? Yo siento que reflejas mucho eso, o sea, una vida que es plena y precisamente poco convencional, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, muchísimo todo tu testimonio, si se quiere. No sé si quieres dar algún mensaje final para las personas que te van a ver. Esto va a salir en el canal de la Dirección de Identidad y Misión. No sé si tienes como alguna frasecita, alguna idea para cerrar y eso. Retomar lo que les iba diciendo yo antes, ¿no? Que si ustedes, para las personas que están viendo, optan por el mundo de la discapacidad como su punto de aplicación, tienen primero que cambiar un poco la mentalidad y dejar de un lado la misericordia o la lástima o la tolerancia, dejar todo eso de lado, porque por ahí no va. Y comentarles, como yo les decía aquí en toda la familia, a veces las cosas llegan por el azar, como tú dices, a veces nos van abrazando unas, otras tal vez no nos abracen, pero la decisión final siempre la toma uno. ¿Sí? Entonces no es que las cosas pasan por el azar y yo llegué a la sordera porque sí, no. La decisión siempre va a ser de cada uno. Qué chévere ese mensaje final. Te agradezco muchísimo, Raúl, André. Aquí nos despedimos y ya nos veremos en un nuevo episodio de Voces de la PUSE, el podcast de la Dirección de Identidad y Misión. Bye. Muchísimas gracias.